Regresamos entonces a nuestra segunda parte de este curso doctoral sobre la complejidad de la educación y avanzamos ahora. Hemos visto cómo el pensamiento complejo, oponiéndose al pensamiento cartesiano positivista, pero sin borrarlo, sin menospreciar tanto su legitimidad como su pertinencia para una cantidad de fenómenos en la realidad. Ahora, si lo aplicamos a la cuestión de la educación y de la cuestión axiológica, ética, que es el tercer tiempo, cuál es el valor del conocimiento así construido, llegamos a elementos que son muy importantes precisamente para pensar los fenómenos educativos, precisamente porque estamos en lo humano. La cuestión axiológica, la tercera parte de este tríptico de la epistemología, nos decía en la perspectiva cartesiana que un conocimiento es neutral. Recuerdan la cita de Pasteur, cuando entro en mi laboratorio, me quito la ropa de ciudadano, ya dejo de pensar las consecuencias de mi acción, solo actúo como investigador. Al revés, en la perspectiva compleja, y eso es fundamental, tanto como educador como investigador, es un principio que se llama de dos formas, el principio de conocimiento accionable o también llamado el principio de ética de ecología de la acción o conocimiento accionable. Y nos dice algo fundamental, que finalmente las consecuencias de mi acción me pertenecen también. Yo no me puedo alejar, excluir de todas las implicaciones concretas que pueda tener mi acción. Y eso es fundamental porque si abrimos un paréntesis con la noción del efecto mariposa, una imagen poderosa en el campo de las ciencias, de la teoría del caos, del desorden, viene del meteorólogo estadounidense Edward Lorenz en los años 60 y conocen la historia de la mariposa que aletea en una parte del mundo y eso provoca una tormenta en otra parte del mundo. La idea no es tanto sugerir el poder de una mariposa, sino sugerir que en profundización de una concepción sistémica de la realidad, nos damos cuenta de que pequeñísimos cambios dentro de un sistema puede provocar grandes consecuencias. Es el principio llamado en la teoría sistémica sensibilidad a las condiciones iniciales. Tomemos un ejemplo. En el crecimiento de las ciudades, de las zonas urbanas, se conoce algo llamado el efecto Cadillac, porque se parece a una doble curva como la parte delantera de una auto Cadillac que entre dos zonas, dos pequeñitas ciudades vecinas, si una tenía una pequeñísima ventaja sobre la otra, eso va a provocar generaciones tras generaciones una ampliación excesiva hasta que de estos dos pueblitos muy modestos, muy chiquitos, 2 siglos después, uno es una inmensa metrópolis y el otro pues ha sido absorbado por la primera, a partir de una micro ventaja inicial que generó un pequeño aporte suplementario, que generó otro pequeño aporte, como un poco en la constitución de un gran cuerpo en el mundo astronómico, a partir de un pequeñito punto que consigue un poco más de peso y entonces de poder, de gravedad que el vecino y lo va a traer y va a traer y va a traer y así creciendo. Para nosotros, la noción de conocimiento accionable realmente se debe vincular con la idea de riesgo, de incertidumbre. Y vemos
nuevamente hasta qué punto esta noción de incertidumbre es constitutiva de un pensar complejizado. Aquí el sociólogo alemán Ulrich Beck ha publicado un libro muy famoso, muy conocido, La sociedad del riesgo, y el propósito aquí no va a ser de pretender resumir este amplio libro, sino retomar algunos de sus aportes para realmente ver cómo se aplica a la dimensión axiológica del actuar como educador, como ciudadano, como investigador. Primero, hemos vivido un cambio drástico mediante la modernidad en la forma de concebir el riesgo, la amenaza. Es decir, como lo dice Ulrich Beck, hemos pasado de una situación de riesgos individuales, personales, a una situación de amenazas colectivas. Hoy en día, lo que me amenaza no es únicamente mi actuar personal, el hecho de tomar riesgos, y claro que tiene impacto obvio, pero también son elementos que escapan a mi capacidad propia humana individual de intervención, como por ejemplo una guerra, un riesgo nuclear o incluso un riesgo natural. Esos existen desde siempre. Pero si los riesgos naturales, un terremoto, por ejemplo, existen desde siempre, lo que existe hoy en día cada vez más es la exposición tecnológica a estos riesgos por la urbanización, por ejemplo, lo hemos visto recientemente en un país como Marruecos. Eso genera una contradicción, una tensión entre nuestra voluntad humana de vivir como sujeto, de dominar, por lo menos de controlar hasta cierto punto nuestro actuar, el mundo en el cual estamos viviendo, cuando en realidad la mayoría de las cosas que nos pasan escapan a nuestro control. Y aquí vemos la relación con la idea de ecología de la acción de Edgar Morin. En esta paradoja, um, donde hay riesgos visibles, otros escondidos, cómo medir realmente la exposición a un riesgo de cáncer por la contaminación, genera una tensión que tratamos de solucionar, por lo menos psicológicamente hablando, mediante la ciencia. El problema es que esta ciencia misma se ha convertido en una fuente de riesgo. La ciencia pensada en la concepción de la segunda mitad del siglo XIX de forma muy positivista como un progreso infinito, permanente, orden y progreso, nos decía Augusto Comte, lema hoy en día de Brasil, por ejemplo. Cuando la ciencia se pensaba como la solución a todos los problemas, se ha convertido en un riesgo civilizacional fundamental. Así que las causas entre un riesgo y sus consecuencias se encuentra rota hoy en día y ha generado un fenómeno de desconfianza muy grave. Hemos perdido la posibilidad de confiar en lo que pasa, generando una ola brutal de incertidumbre, de riesgo, que puede conducir, como lo dice Morin, a una forma de desesperación. Pero al revés, el pensamiento complejo nace de una voluntad fundamentalmente optimista, de apertura, de utilizar esta aparente desesperación, esta incertidumbre, pero como fuente de búsqueda del conocimiento, de curiosidad renovada. De tal forma que hoy en día estamos viviendo una situación de desposesión, desposeemos las propias causas del riesgo al cual estamos expuestos en la vida y se aumenta la desigualdad en esta exposición. Obvio, hay situaciones que igualan el riesgo, una inmensa explosión, una guerra, tocan todo el mundo.
pero en realidad vivimos en un mundo en el cual la desigualdad en cuanto a exposición al riesgo, pensemos en la tragedia de Bhopal en India, hace el mundo cada vez más insoportable, hace esta cuestión ética que evoca Morin, imposible de solucionar, sino y es aquí un punto de convergencia muy fuerte entre Ulrich Beck y Edgar Morin, la necesidad de profundizar, de extender el campo de la democracia, precisamente porque no se trata de decir que así podremos solucionar la incertidumbre, solo que podremos enfrentarla primero tratando de buscar mayor eficacia, pero sobre todo mayor carga soportable psicológicamente hablando, democráticamente hablando, axiológicamente hablando, en las sociedades. ¿Por qué? Porque hemos evolucionado con esta hiperespecialización que se encuentra en todos los campos del conocimiento, hemos evolucionado en una forma de gestión tecnocrática de los problemas. Es normal hasta cierto punto. La gestión política, económica, social, fiscal, etcétera, se ha vuelto tan compleja por sus interacciones inmensas y múltiples y su imprevisibilidad completa que se requiere un gobierno aristocrático de las élites, de los que sí estudiaron y tienen un doctorado. Claro, pero al mismo tiempo viene incrementando aún más esta desigualdad intrínseca del mundo moderno y al revés. Si no podemos borrar, superar toda forma de desigualdad, por lo menos no en nuestro marco tecnológico actual, por lo menos políticamente hablando, y vemos que todo acto de conocimiento es un acto fundamentalmente político también, favorecer lo que se llaman los foros híbridos, favorecer esta emulación, esta efervescencia de la subpolítica, es decir, espacios fundamentalmente transversales, también transdisciplinares, donde pueden compartir diferentes ciudadanos, expertos como no expertos, desde diferentes perspectivas acerca de un mismo problema. Es decir, eh, imaginemos un salón de clase, una carrera en 3 años. Y regularmente invitamos a los estudiantes del primer año, del segundo año, del tercer año a reunirse en un gran salón, un observatorio, para debatir acerca de un mismo problema, un mismo debate, una misma problemática, pero a partir de las diferentes perspectivas suyas, la de un estudiante de primer año, la de un segundo año, de un tercer año, y ver precisamente lo que cada uno aporta al debate desde su perspectiva. Claro que supuestamente la perspectiva de un estudiante de tercer año será más global, construida, completa, etcétera. Pero no olviden el chiste, el enigma de que vimos en la primera clase del mejor que Dios, peor que el diablo. Respuesta, nada. Um, donde precisamente aquí la falta de acondicionamiento intelectual atribuido por precisamente la educación, los sistemas de formación del ciudadano, del profesional, generan ciertos bloques en nuestra forma, en los horizontes de pensamiento. El foro híbrido es una noción nacida de pensadores como Barthes, Calon, Lascaux. Son espacios abiertos de debate, donde grupos diferentes pueden movilizar sus competencias, que sean desde la política, desde la geografía, la estética, la ciencia, la política, la economía, etcétera, buscar cómo componer un espacio de convergencia del conocimiento. Pero vemos entonces hasta qué punto se convierte el asunto en una cuestión de lenguaje. Recordemos la distinción entre pluri, inter y transdisciplina. En un foro híbrido, si yo invito a un geógrafo, a un historiador, a un economista, a un militar, para debatir acerca de, por ejemplo, la actual guerra en Ucrania. Pues cada quien, imaginemos, habla
su 15 minutos, habla el geógrafo, habla el historiador, habla el militar. Propondremos algo pertinente. Las cadenas de televisión que proponen debates acerca de esta guerra lo hacen de esta forma. Es una pluridisciplinariedad. Yuxtaposición yuxtaposición de discursos especializados. Si ahora estos mismos expertos empiezan a debatir entre ellos, entramos en la interdisciplina. Muy bien, pero vemos hasta qué punto es una cuestión de lenguaje. La transdisciplina supone un nivel suplementario. Lo habíamos dicho, implica la construcción de conceptos fundamentalmente integradores para pensar los desafíos modernos. Aquí, por ejemplo, conceptos que desde diferentes trincheras disciplinares de la ciencia, que un físico, que un historiador puedan utilizar algunos conceptos, no todos obviamente, pero algunos que permiten hablar el mismo lenguaje, porque si no lo definimos correctamente, hoy en día la noción de frontera cuando lo usa un biólogo, cuando lo usa un geógrafo, no es la misma frontera, ni siquiera es la misma palabra, ya no es la misma idea. Cada campo disciplinar se profundizó tanto que ya no habla ni siquiera la misma lengua. Debemos realizar un esfuerzo de reconstruir ciertos conceptos integradores para facilitar, para propiciar, para hacer posible este debate, este foro híbrido desde diferentes competencias, diferentes puntos de vista sobre la realidad, para llegar a operacionalizar lo que habíamos dicho justo antes, esta construcción intersubjetiva de los conocimientos, que es la única forma de seguir buscando pertinencia, valor real a los conocimientos que estamos construyendo y no caer en una forma de nihilismo total. Es una cuestión fundamentalmente ética. La ecología de la acción, para concluir, invita a una profunda responsabilidad, pero no queremos como con el vértigo de tanta responsabilidad. No somos solos. Dice Morin, todas las grandes teorías políticas, las grandes religiones, nos trataron de aportarnos respuestas y seguramente respuestas pertinentes, con valor, a la cuestión de qué estamos haciendo en este mundo. En realidad, nos dice Morin, es nuestro mayor punto común. Estamos perdidos en este mundo sin noticias de qué hacer y por qué hacerlo. Morin nos dice, finalmente, debemos reconstruir no una religión, sino un pensamiento de la perdición. Estamos perdidos, pero el pensamiento complejo, nuevamente, es un grito de optimismo um, que nos abre a la posibilidad de construir realmente un conocimiento nuestro que evolucione a la medida de los desafíos que estemos enfrentando. Este desafío primero de la transdisciplinariedad pasa con Morin por la generación de conceptos como integradores transdisciplinares como dialogía, hologramía, recursividad. Dije que son conceptos, primero, que vamos a profundizar mucho en la tercera clase y que retomaremos a partir de la cuarta clase para buscar, y será de la cuarta a la sexta clase, nuestro hilo director fundamental, cómo operacionalizar esto en la labor educativa y la labor investigativa, cómo construir una tesis desde la perspectiva del pensamiento complejo. Pues espero estos aportes les parezcan pertinentes con relación al desafío que están asumiendo, porque vaya, no es cualquier reto de emprender un camino doctoral, es un camino largo, difícil, pero precisamente todo lo que hemos visto en la clase de hoy nos aporta algunos pilares. Puedo encontrarme perdido en la ambición de mi propia propuesta doctoral. Existen archipiélagos. En cada momento puedo detenerme, estoy redactando, y, oh,
Cuidado que no. A ver. Y respecto a la cuestión fenomenológica, ¿no estaría cometiendo algún error por aquí? Estoy haciendo acto de humildad en la forma de decir las cosas meramente, la forma de pasar de una observación a una conclusión. Estoy actuando con prudencia. Puedo realmente pensar el fenómeno estudiado como un sistema. Pues cómo abordar un sistema no es fácil, más difícil que abordar un objeto, pero existen pasos, no de manera tan rígida como en el cartesianismo, pero existen pasos sobre la contextualización del sistema. Eso lo profundizaremos en el curso, en la próxima clase. Y espero de verdad que todo eso les sea de utilidad. Es la propuesta principal de este curso. Yo sé que por el momento seguimos mucho en lo epistemológico, en lo teórico, lo conceptual. Creo que es una necesidad, que no podemos emprender ningún camino de operacionalización que sea serio sin precisamente haber construido este bucle entre epistemología y ciencia, entre conocimiento y reflexividad sobre este mismo conocimiento. Pero después de una tercera clase que cerrara esta perspectiva fundamentalmente conceptual y epistemológica, realmente daremos el paso a 3 clases de búsqueda de operacionalización. Bueno, muchísimas gracias por su atención y les deseo un excelente día.